Hola a todos. ¿Me podrían confirmar si se ve y se escucha bien, por favor? Gracias. En un momentito ya voy a hacer el enlace con Mario Sabán para la entrevista. Soy Hanna Sandoval, directora de SOT 22 Lima. Gracias, amiga. Hola Hanna, Hola, ¿cómo estás? bien. Dios Bueno, mediante, espero que todo salga bien. esta vez Satán, esperemos que nos juegue con nosotros, ¿no? Sí, que así sea. Porque la, Eh, la primera vez, no sé qué pasó, boom, nos volaron de la red. Sí, fue bien, para mí fue fuertísimo porque estoy acostumbrada a hacer cosas por internet y que se me caiga de esa manera me pareció alucinante. Bueno, tranquila, Eh, estamos acostumbrados, los que estamos en Cábala ya estamos acostumbrados a los obstáculos. sí, bueno, voy a comenzar con las preguntas un par de preguntas que hice la otra vez, ¿no? Por ejemplo, en Cábala se habla mucho de copulaciones, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, Jochma combinada, Sirampin con Mehut. Eh, entonces podemos concluir que toda creación es un acto sexual. Mira, yo te he traído algunas frases que he extraído de grandes cabalistas de la historia para poder empezar a contestar a partir de ellos y no a partir de mi propio pensamiento. Te he traído de Reb Seb Wolfs de Sitomir, uno de los maestros hasídicos del siglo XVIII más importantes, que dice: durante la oración, el hombre debería comportarse con excitación y devoción como durante la relación sexual, y así debería rezar. Es decir, que estamos hablando de un maestro jasídico del siglo XVIII, de la ortodoxia, claramente, que dice claramente que durante la oración, cuando se reza, hay que rezar con una excitación exactamente igual a la excitación que se tiene cuando la relación sexual. Así que bueno, ya esto, por supuesto, no lo digo yo, ¿no? En consecuencia, a mí me queda clarísimo que en la tradición de la Kabbalah y en toda la tradición del judaísmo, la energía sexual es claramente una energía espiritual. Es decir, en realidad desde el punto de vista de la Kabbalah, todo es espiritual, y la energía sexual, que es la energía que hace que las almas se encarnen en este mundo y que puedan venir a este mundo, indudablemente en mayor medida. Por otro lado, a mí me gustaría también citar dos temas importantes, ¿no? El nivel de conciencia en la relación sexual, que de esto yo te quería hablar porque me parece importante, y además del nivel de conciencia en la relación sexual, también hablar de que Nachmanides de Girona en el siglo XIII dijo que no solamente la relación sexual estaba permitida con el fin de la procreación, sino también estaba permitida con el fin de el placer entre los esposos. De hecho, fíjate un dato muy curioso, mucha gente no lo conoce. En la tradición judía, cuando una mujer o un hombre o cualquiera de los dos no se siente satisfecho a nivel sexual, puede pedir el get, puede pedir el divorcio, porque hay una tradición donde las personas tienen que conseguir el placer. Por lo tanto, cuidado con creer que en la tradición de la Kabbalah simplemente la relación se hace por la procreación, sino también se tiene que hacer por el placer. Y como el máximo placer se da en Shabbat, en el día del descanso, hay una línea argumental dentro de la Kabbalah que el mejor día de la semana, donde nos unimos con la Shejinah, nos unimos con Dios en el campo de la materia, ¿no? En Malhut, es justamente el viernes por la noche, que sería el comienzo del Shabbat.
Entonces, en la tradición de la Kabbalah, a diferencia de otras tradiciones espirituales, nunca se vio mal la sexualidad, todo lo contrario, se la vio como algo muy positivo, se la vio como la revelación del Ein Sof que entra al universo de Briah, que copula, porque el primero que copula, como dice Moshe Idel, es el autoerotismo del Dios en el Ein Sof. Hay un autoerotismo, dice Moshe Idel y Gershom Scholem y los grandes investigadores de la Kabbalah, de que el Ein Sof crea el universo y luego con el Kab, con su energía, penetra sobre el universo. Por lo tanto, estamos hablando de que el universo se vuelve cli femenino y el Ein Sof se vuelve potencia masculina que entra, y esto es placentero para el Ein Sof, es decir, que es algo que el Ein Sof goza de esta copulación. Y así como el Ein Sof goza de la copulación de entrar dentro del universo de Briah, así nosotros tenemos que también tener ese goce que va en el alma mucho más allá de la cuestión material, ¿no? Porque por eso yo quería hacer hincapié en algo que me parece importante. Fíjate, ¿no? Tú ves una relación sexual, pero tú no ves la intención que hay ahí, porque la intención tiene que ver con la conciencia, ¿no? Nosotros tenemos niveles de conciencia en el árbol de la vida. Entonces, si tú miras el nivel de conciencia del nivel de Malhut, tú puedes entender que puede haber una relación de prostitución en la dimensión de Malhut, porque en Malhut alguien le puede pagar a alguien para tener una relación sexual. Ese es el nivel más bajo. Y además ese nivel está en la Torá, ¿no? Cuando Judá iba a buscar una prostituta que finalmente encontró a Tamar, y ahí hay todo un caso muy importante que me gustaría luego analizar en el contexto del análisis de la Torá. Pero fíjate que ese es un nivel muy bajo de conciencia, el que Judá luego, porque Dios, el plan con Tamar, no quiero entrar ahí porque quiero entrar luego, pero lo importante es que el nivel de conciencia donde alguien paga por una relación sexual es el nivel de conciencia más bajo. Luego tienes un nivel de conciencia superior que es la Yesod, que es cuando dos personas se gustan y tienen una relación sexual. Fíjate que ahí está el arquetipo de Yosef, que fue tentado por la esposa de Potifera, la esposa de Potifar, porque la idea era tener una relación sexual porque había una idea física, si se quiere. Ahí no había intercambio económico, como en el nivel de Malhut, pero había un deseo estrictamente físico. Ahí tenés un nivel de conciencia, podríamos decir, un poquito superior al nivel de conciencia de la prostitución, al nivel de Malhut. Luego tienes un nivel de conciencia superior en Tiferet, donde en Tiferet hay amor. Entonces ahí ya entramos a otro nivel de conciencia dentro del árbol de la vida. Fíjate que tú puedes ver una misma relación sexual y no sabes lo que está pasando ahí. ¿Cuál es el nivel de conciencia? Y luego de la Tiferet, de que hay amor, hay un nivel de conciencia todavía superior, en el nivel de Dat, donde la relación tiene ya una afinidad de conocimiento, no solamente donde hay amor, sino que las dos partes están ya más íntimamente relacionadas. Es la copulación de Jochma y Binah en el árbol de la vida, y luego lo que podríamos llamar, claro, en el mundo oriental lo llamarían el Tantra, y nosotros en el árbol lo llamaríamos Keter, el nivel de la excitación de Keter, que es cuando esa unión de cuerpos es una unión prácticamente totalmente de almas, donde ya no hay una unión de cuerpos. La unión de cuerpos se realiza en Malhut, claramente. Y a medida que tú vas subiendo por el árbol de la vida en las diferentes dimensiones, esos cuerpos se van uniendo a través de las almas. Entonces, las dos almas en Keter terminan totalmente fusionadas, podríamos decir, y es cuando la persona en esa excitación alcanza lo que llama Isaac Luria el sexo altruista. Yo te traje, a ver si lo encuentro, un párrafo, una frase de Isaac Luria con respecto a este tema que me gusta mucho y me gustaría que los que están participando de este encuentro la pudieran conocer. Dice Isaac Luria, fíjate qué importante, la redención del mundo se producirá a través del sexo altruista. Es decir, lo que está diciendo Isaac Luria es que la redención del mundo se producirá en el nivel de sexo cuando tengamos conciencia de Keter. Esto quiere decir que ¿qué importancia tiene la sexualidad para la Kabbalah? Una importancia pero fenomenal, una importancia impresionante, porque estás uniendo lo femenino y lo masculino, estás dando placer y recibiendo placer. Dios quiere que los seres humanos tengan placer, porque creó la función sexual para la revelación de la espiritual. Nada que tenga que ver con la naturaleza del universo
es contraria, si se quiere, a los designios divinos, ¿no? En consecuencia, lo que tenemos aquí claramente es un pro por parte de la Kabbalah en la cuestión sexual. Después vienen los detalles, las definiciones, los debates teológicos, la Torá y todos los problemas que surgen, ¿no? Y también los condicionantes culturales, de los cuales también vamos a hablar. Pero yo te diría que como base hay una visión muy positiva de la Kabbalah en las relaciones sexuales. Si son con amor, mejor porque están en el nivel de Tiferet. Si son de afinidad de almas, mejor porque están en el nivel de Keter. Y sobre todo porque cuando hay una relación sexual, los niveles de intercambio de energía que hay en los flujos de esa relación, lo que hacen es llevar y traer flujos de energía del alma. Es decir, cuando tú estás eligiendo a una pareja, lo que estás eligiendo es un alma que te está dando flujos de energía. Y esos flujos de energía te pueden subir o bajar del nivel de vibración. Por lo tanto, es muy importante con quién estás, porque la intención, la Kavaná, con estas personas que están en ese momento, se están enviando información. Por ese motivo, hay a veces muchos problemas porque a veces no coincide el, la intención de cada parte. Es decir, no coincide la intención de cada parte en ese acto. Pero el acto como tal es una representación de la fuerza de la divinidad dentro del universo. Por eso permanentemente, y tú sabes, estudiando Kabbalah, hablamos siempre de copulaciones, ¿no? Hablamos del Seirampin que copula con Nukba. Hablamos que Abba copula con Ima. Siempre estamos hablando de lo femenino y de lo masculino. Y fíjate que cuando hablamos del Tzimtzum, de la creación del universo, la primera falla en el nacimiento del universo fue un desequilibrio entre lo masculino y lo femenino. Fue una falla, podríamos decir, en cierto modo, en esa relación sexual de Dios mismo con ese vacío que el propio Dios crea. Por lo tanto, lo que nosotros venimos corporalmente a representar es un deseo del alma de expresarse. El alma se revela a través del acto sexual. Claro, porque también está el ejemplo de Jacob con Lea, ¿no? Que él pensaba que estaba con Rachel, entonces hubo una distorsión. ¿Qué es lo que hace una sexualidad profana y sagrada? Bueno, ya prácticamente lo has dicho, ¿no? Mira, pero también, yo te diría que, vuelvo a reiterarte, prácticamente lo he dicho con el nivel de edad, ¿no? Por eso digo, las discusiones teológicas podemos entrar luego con respecto a, porque yo creo que aquí hay profano y sagrado es más cerca de Malhut, más cerca de lo prostituido, que cuidado que con lo prostituido no estoy solamente diciendo el pago a una prostituta, estoy diciendo también una mujer o un hombre casado que sin amor y porque está simplemente el matrimonio tiene una relación. Eso también es prostitución, porque la base de la conciencia antiferente es el amor. Por lo tanto, que no se crea que prostitución es solamente el ejercicio del oficio de la prostitución, sino que hay muchas formas de prostitución también que habría que analizar. Pero lo que tiene que ver con lo que podrías tú llamar profano, que en realidad desde el punto de vista de la Kabbalah todo es sagrado, hasta lo más bajo, hasta lo corporal, si se quiere, a lo que nosotros llamaríamos profano es a la desconexión que tiene ese acto con respecto a los niveles más altos de conciencia. Y a mi modo de ver, los niveles más altos de conciencia son la conciencia tiferética, que es el amor, donde aparece la Abba, es decir, que dos se sientan uno, y la conciencia ketérica, donde uno a través del otro conoce a Dios. Es decir, que hay una parte masculina y femenina que se están de alguna manera llevando al, podríamos decir, no al límite, pero a la máxima, al máximo éxtasis en el nivel de Keter. Lo que nosotros encontramos en Yesod y en Malhut son niveles más bajos de conciencia que nosotros describimos en la Cábala como no mejores, ni mejores ni peores. Nosotros entendemos que son más satisfactorios los que tienen mayor nivel de conciencia y menos satisfactorios los que tienen menos nivel de conciencia. Pero de ninguna manera nosotros podemos erigirnos en jueces de una relación sexual, porque al final cada parte está intentando un autoconocimiento personal en cualquier grado. Es decir, nosotros no podemos decir, mira, porque esta persona en Malhut tiene este nivel de conciencia. Bueno, tiene este nivel de conciencia por ahora. Quizás probablemente en unos años su nivel de conciencia también aumente. Tú sabes que en la Kabbalah hay un tikkun que tenemos que hacer. Quiere decir que no es que el pecador queda pecador a la eternidad en la Kabbalah. El que tiene un desequilibrio en la energía espiritual y que lo revela en términos de la sexualidad,
puede hacer tikkun y por lo tanto puede ir avanzando en el árbol de la vida. Pero en la cuestión sexual es muy importante quien te acompañe en ese flujo de energía, porque tú estás recibiendo el flujo de energía del otro. Entonces la vibración del otro te tiene que acompañar. Si la vibración del otro no te acompaña, es un problema, porque el otro puede estar teniendo un sexo egoísta, justamente inverso al que propone Luria, que es el sexo altruista, y por lo tanto estaríamos ante una situación complicada, porque el sexo egoísta quiere, como tú sabes, la satisfacción de sí mismo por sí mismo, porque no está entregando al otro. Entonces estaríamos ante un problema. ¿Por qué ante un problema? Y porque el lado izquierdo del árbol está desequilibrado. Simplemente, el lado de Geburah, el lado de Binah, está desequilibrado y solamente quiere recibir. Y nosotros sabemos que en la línea media del árbol, lo más importante es el compartir. Y por eso Luria va a decir, la redención viene por el sexo altruista, cuando yo quiero entregarme al otro para satisfacer al otro, y en esa entrega de satisfacer al otro, indudablemente estoy alcanzando también la satisfacción, pero con tanta devoción de salir de mí, que estoy llegando a Keter. Porque al final tenemos que encontrar a Dios en el otro. Es decir, el otro es una conexión con Dios. Ahora, el otro me puede bajar también hacia Malhut. Y no pasa nada. Tengo la oportunidad de también elevarme en mi nivel de conciencia, ¿no? Pero siempre pensar que son todas oportunidades de aprendizaje, que desde la Cábala no estamos para juzgar a nadie, porque el único juez es Dios, y que lo más importante que tenemos que pensar que son todos aprendizajes los que hacemos en esta vida, y también la revelación en términos sexuales son aprendizajes. Mario, ¿qué es el orgasmo de un punto metafísico o cabalístico? Es la unión de lo femenino y lo masculino en el interior del alma. Claramente el orgasmo es cuando tú te sientes integrado absolutamente dentro del alma, ¿no? Es decir, por supuesto, queda claro que eso se revela en el campo físico, pero puede no revelarse en el campo físico, porque se puede revelar en Keter sin bajar Malhut. Lo que nosotros estamos haciendo cuando desde la Cábala se entiende que es buena la relación sexual es para revelar los niveles superiores. Es decir, hay un orgasmo en Keter antes de bajar a Malhut. Hay un orgasmo en los niveles superiores. El orgasmo sería básicamente el éxtasis en el nivel de Keter, lo que deberíamos alcanzar. Es éxtasis en el nivel de Keter que muchas veces uno lo puede alcanzar cuando está en una clase o cuando está realmente y que no puedes diferenciar la realidad sexual porque se está revelando una energía de excitación, ¿no? Es decir, se te revela una energía de excitación. Por ese motivo, esa energía de excitación termina en el cuerpo, porque al final el cuerpo, fíjate que es el receptáculo de todas las sefirot. Al final Malhut, si te lo pones a pensar, es el receptáculo de las 9 sefirot. Y imagínate que la relación física a nivel de sexualidad, y esto tú lo comprendes desde el punto de vista de los parchufim, cuando analizamos Seirampin con Nukva, es esa copulación, ¿no? Fíjate el nombre de Dios. El nombre de Dios es una doble copulación. La Yod de Atzilut, que es masculina, copula con Briah, que es la Hei. Es decir, lo masculino con lo femenino en lo superior. Y luego la Baf y la Hei de la segunda parte del tetragrama. La Baf, que es el final de la Yesod, copulando con la Hei en el universo de Asia. Por lo tanto, ¿qué tienes? Tienes claramente que el nombre de Dios es una doble copulación entre lo femenino y lo masculino. Si el propio nombre de Dios te está mostrando la doble copulación, imagínate nosotros que somos hijos de Yud Hei Vav Hei. Es decir, que nosotros somos hijos de una doble copulación, en cierto modo. Ahora, ¿dónde está esa doble copulación? Esa doble copulación está en lo femenino y masculino de mi interior, que tiene que copular entre las dimensiones masculinas y femeninas de mi alma, y las dimensiones masculinas y femeninas del otro. Entonces, el otro también está poniendo en juego sus dimensiones masculinas y femeninas. Por ese motivo es tan importante, ¿no? Y con el tiempo, y vuelvo a reiterar, en Oriente esto lo tienen quizás muy trabajado, y nosotros en la Kabbalah lo comprendemos, y es ese deseo de que se mantenga el deseo. Ese deseo de que se mantenga la copulación. Fíjate que nosotros en la redención final de la humanidad llamamos el Tikkun Olam, la redención del universo, y decimos cuando todo sea Shabbat, ¿ok? Cuando todo sea Shabbat. ¿Qué pasa en Shabbat? En Shabbat
tenemos placer, estudiamos todo el día, rezamos todo el día, descansamos todo el día, tenemos 3 comidas en vez de 2, y además, los grandes sabios del pueblo de Israel dicen, y además la relación sexual, porque esto es parte del placer. Entonces, en toda la tradición judía, e inclusive los rabinos, ya sabes, pero bueno, hay gente que quizás no lo sabe, tienen como una especie de obligación el casamiento y estar con una mujer. ¿Por qué motivo? Porque en realidad tienen que siempre tener esta relación masculino-femenina. Siempre hay que tener esta relación. Ahora, después podemos pasar a mayores detalles, ¿no? A cuestiones quizás un poco más complicadas, complicadas en cuanto a la teología, pero no complicadas en el análisis, que ya empezaremos a analizar. Pero esa sería la base. El sexo no solo es aceptable, el sexo es importante, la actividad sexual como manifestación del alma. Es inevitable hacerte esta pregunta, porque siempre hablabas de femenino y masculino. ¿Qué pasa en las relaciones homosexuales? En las relaciones homosexuales, Jaime Vital dice que cuando aparece un hombre que desea a otros hombres, es que seguramente ese hombre tiene el alma de una mujer que reencarnó en él. Y cuando una mujer le gusta a otras mujeres, pasa lo mismo. Jaime Vital lo tiene muy claro, la cuestión de la homosexualidad. Pero si tú vas a la Torá, hay una cosa que me parece que es interesante destacar. En primer lugar, en el texto de la Torá, la relación homosexual femenina no está descrita, no está ni condenada, ni aceptada, ni nada. No aparece directamente. Por lo tanto, como no aparece, aparentemente no hay ninguna prohibición desde el punto de vista del texto de la Torá. Quiere decir que nos queda la prohibición de la relación entre 2 hombres, porque indudablemente, Jaime Vital ya sabemos lo que dice, el hombre que desea a otro hombre es porque tiene el alma de una mujer. Lo describe, es decir, describe, llamémosle ese deseo de ese hombre, y por lo tanto lo que dice es que cuando ese hombre muera volverá a reencarnar en una mujer. Porque es como una especie, podríamos decir para Jaime Vital, de reencarnación fallida. Es decir, reencarnó en una sexualidad en un cuerpo que no tenía que reencarnar. Pero más allá de lo que dice Jaime Vital, a mí me gustaría comprender de por qué motivo la Torá no juzga como negativa la homosexualidad femenina. Porque fíjate, si nosotros decimos, el texto de la Torá tendría que condenar toda la homosexualidad, la femenina tendría que estar incluida, indudablemente. Si la femenina no está incluida, entonces la pregunta es, no está condenando la homosexualidad el texto de la Torá, porque está condenando solo la masculina. ¿Y por qué la condena? No la condena por la homosexualidad en sí, la condena por la pérdida del semen. En consecuencia entramos en otro problema, que es un tema antropológico, donde en la antigüedad, tú sabes que hasta casi el siglo XIX, la gente se moría menos de 20 años. Había un deseo en la humanidad de que las tribus se puedan procrear. Por lo tanto, todos los códigos legales y morales hacían que la reproducción se tendría que multiplicar. Claro, ahora no estamos en superpoblación y esas leyes de la Torá podríamos decir que se tienen que interpretar nuevamente, porque no estamos en esas condiciones antropológicas donde el semen que se derramaba era la posibilidad de que un ser de la tribu desapareciera. Por lo tanto, fíjate que la homosexualidad masculina no está en el texto de la Torá condenada por la homosexualidad, porque si no la femenina tendría que estar condenada. Está condenada por la pérdida de semen. Y fíjate, por eso sí la zoofilia por parte de las mujeres en el texto de Levítico, porque en realidad también pierden semen los animales. Es decir, el problema es la procreación, como problema, podríamos decir, el problema es la procreación. Ahora, la cuestión es, si indagamos más todavía sobre el tema, nos vamos a dar cuenta de algo. Cuando Judá, el patriarca, va a buscar a la prostituta, si no recuerdo mal es Génesis 38, va a buscar a la prostituta, la pregunta que uno se hace es, ¿él cuidaba de su semen? No sé, se supone que si iba con la prostituta podía terminar o no dentro de ella, con lo cual no nos queda muy claro. Quiere decir que ahí aparentemente no se tenía este prurito. ¿En la Torá hay evolución de las leyes o no hay evolución? Yo partiría de este punto, Hanna, que me parece importante, ¿no? Porque alguien podría decir, yo quiero aplicar lo que dice la Torá. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que hay un texto, también en la Torá en Génesis, donde las hijas de Lot
tienen relaciones con su padre. Alguien podría decir que eso es la prueba de que existía el incesto en la época de Lot. Y es verdad, existía el incesto, porque en el Egipto antiguo existía el incesto entre la monarquía. Ahora, nadie va a venir hoy, que yo sepa, ni un judío, ni un evangélico, ni un católico, diciendo, ¿sabe qué? Yo voy a hacer incesto porque está en el texto de la Torá, porque las hijas de Lot lo hicieron con Lot. ¿Qué pasó? Luego, con la ley de Moisés en Levítico, se prohíbe el incesto, se prohíben esas relaciones. ¿Qué muestra entonces la Torá? La Torá muestra que hay un avance cultural en la historia, que hay un cambio en la historia. ¿Por qué se muestra esto? Porque las hijas tuvieron relación con Lot y había incesto en la época de Lot, que estamos hablando del 1800 a.C., y para el 1300 a.C., 500 años después, en las leyes de Moshe, está prohibido el incesto. Entonces, viene una persona y me dice, ¿está prohibido el incesto? Claro, por la ley de Moshe. Por la ley de Moisés está prohibida. Sí, pero Lot con sus hijas tuvo relaciones. ¿Pero qué pasó? Avanzó la sociedad y la Torá muestra ese avance. Te voy a dar otro ejemplo para que se entienda. Otro ejemplo de avance o de cambio de la legislación es que hoy es judío el hijo de madre judía. ¿Estamos de acuerdo? Por la ley rabínica. Y eso viene de la época de Esdras. Pero en realidad, si tú vas para atrás, es hijo de padre judío, un judío, no de madre judía. Porque si se aplica la legislación rabínica de que es hijo de madre judía un judío, nos encontramos en que Moisés se casó con una madianita y los hijos de Moisés no serían parte del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el propio texto de la Torá hay un cambio de la ley, porque pasó de la línea paterna a la línea materna, que hay otro cambio de la ley, que pasó culturalmente el incesto a ser prohibido. ¿Esto qué demuestra el texto de la Torá? El texto de la Torá demuestra que en la historia hay cambios y que por lo tanto los cambios son parte constitutiva de la Torá. Y por eso es muy importante lo que dice Arthur Green, uno de los grandes pensadores de la Kabbalah, de los investigadores de la Kabbalah de la Universidad de Chicago. Nosotros los cabalistas en el siglo XXI, dice él, los que estudiamos la Kabbalah en el siglo XXI, ya no podemos interpretar según lo que interpretaron los cabalistas antiguos. Es decir, si la masturbación era un problema para los cabalistas antiguos, para nosotros no puede ser un problema, porque era una superstición de la Edad Media. Si para el que escribió el Tania, Salman Deliadi, las almas judías y las almas no judías eran una diferencia, para nosotros en el siglo XXI no hay ninguna diferencia entre las almas, porque hay una evolución. Por lo tanto, ¿por qué hay una evolución? Hay una evolución porque el propio texto de la Torá tiene dentro una evolución que te he demostrado, y que por lo tanto no hay que ser literales. Porque si nosotros somos literales en el texto de la Torá, tendríamos que ponernos literales con respecto a la adúltera. Es decir, a la adúltera habría que apedrearla. Y entonces no se apedrea a la adúltera. Con lo cual, si alguien viene y me dice, mira, en el texto de la Torá está prohibida la relación entre dos hombres, yo le digo, en el texto de la Torá también a la adúltera hay que flagelarla y hay que tirarle piedras. Y eso no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque el mundo va evolucionando. Y porque la evolución es parte de nuestra conciencia. Entonces, la Cábala no puede no evolucionar, sobre todo porque es ciencia. Entonces, la pregunta, ¿no? La pregunta del millón, y ya si quieres entramos en masturbación, y es, está condenada. Abraham Abulafia la pasaba mal con este tema, porque él se sentía muy mal con respecto a esta cuestión. Pero fíjate lo curioso. Fíjate teológicamente el fundamento del problema de la masturbación en el texto de la Torá. El fundamento es y Onán en relación a Tamar. No sé si toda la gente conoce el tema, pero si quieres lo vamos a explicar. El fundamento es que es decir, el fundamento es Tamar, estaba casada, su esposo muere y ahora los hermanos del esposo muerto tienen que tener relaciones con ella para que siga su descendencia. Es el que le toca, el hermano que le toca tener, casarse con Tamar para que la tribu de Judá pueda continuar. ¿Qué hace? Dice el texto de la Torá, termina fuera de Tamar, es decir, no quiere tener... Y fíjate lo que dice Rashi, el exégeta de la Torá. Rashi dice, no quería tener relaciones con ella porque no quería que ella se quede embarazada, porque al quedarse embarazada iba a poder perder la belleza que tenía Tamar. Es decir, no es criticado por Rashi porque termina su semen fuera por un tema de masturbación. Es analizado en la interpretación de Rashi porque el problema de es que quería por su egoísmo mantener bonita a su mujer.
Es decir, el problema de él es el egoísmo, no la masturbación. Luego muere Er, porque Dios lo vio mal, y Rashi dice, por el egoísmo murió. Y viene Onan, y Onan también hace lo mismo. Onan quiere tener relaciones, no termina dentro de ella. Ok, Onan tiene relaciones que no termina, la gente cree que la masturbación está juzgada porque termina fuera, y en realidad dice Rashi, el exégeta, volvemos al exégeta del siglo XI del sur de Francia, que Onan en realidad no quería tener descendientes para su hermano. Es decir, que otro egoísta más. Entonces Rashi dice al final del exégesis, los dos fueron muertos por Dios por egoísmo. De ahí que luego se interpretó que ellos en realidad no querían procrear y que está prohibida la masturbación. En ningún lugar de la Torá está prohibida la masturbación. Es una mala interpretación de lo que sucede con Er y Onan. Entonces hay que tener mucho cuidado con dos o tres cuestiones, yo creo, Hanna, en este punto. Primero, la Torá permite la evolución. ¿Por qué? Porque lo hemos demostrado. Segundo, cuidado que hay que profundizar en los temas y no hay que hablar en el aire sobre los temas. Hay que estudiar profundamente. Aquí hay mucha gente ignorante dando vueltas con el tema de la sexualidad, porque quizás vienen de otras tradiciones que le metieron cosas en la cabeza, pero que en la tradición judía la sexualidad no es ningún delito, no es ninguna transgresión, no es ningún pecado, y es algo muy bonito para ejercer porque es la revelación de Dios en la materia. Pero la masturbación sí hay una pérdida de semen. En el caso La masturbación sí hay una pérdida de semen, pero el problema aquí es que yo no puedo entrar en la vida privada de otra persona, porque tú y yo no somos jueces, Hanna, de nadie. Es decir, nosotros dos no somos Dios. Por lo tanto, si nosotros vamos a criticar o no un acto privado de un alma que tiene una relación con Dios, que tiene una necesidad y que tiene un nivel de conciencia, nosotros ¿cómo podemos reemplazar a Dios en la pérdida o no de semen que tenga una persona? Claro que en una masturbación puede o no haber pérdida de semen, pero nosotros no somos Dios de juzgar actos privados, actos que pertenecen a la relación del alma con la divinidad, porque si no, entonces nos volvemos la Inquisición. Es decir, nosotros lo que podemos decir es, las relaciones sexuales con una elevación del nivel de conciencia son positivas. Tú con tu alma y con tu cuerpo puedes hacer lo que tú quieras. Solamente te damos el camino, pero todos los caminos que tú quieras tomar son juzgados por Dios, no por nosotros. Si nosotros empezamos a juzgar los actos privados, estamos interfiriendo en la relación del alma con Dios. Nosotros no podemos interferir en la relación del alma con Dios. Yo no puedo ser juez ni crítico del cuerpo de otra persona. Cuando una persona públicamente dice que la masturbación está mal, está entrando en la vida privada del alma de una persona, está entrando en la conexión que tiene esa alma y ese cuerpo con la divinidad. Nosotros no podemos interferir ahí. Por eso que dice Abraham Abulafia, tu camino es tu camino y no es el camino del otro. El camino del otro es su camino. Por lo tanto, ¿cómo voy a cambiar el camino del otro? Puede estar haciendo una masturbación por autoconocimiento personal, pero yo, ¿cómo voy a entrar en la vida privada? Yo no puedo entrar en la vida privada del alma. El alma tiene su camino y por lo tanto tiene un aprendizaje. Y por eso Jaime Vital dijo, una persona que siente que tiene el gusto por otro sexo, yo no la puedo criticar, dice Jaime Vital, puede ser un alma de una mujer que vino en el cuerpo de un hombre. Entonces, nosotros tenemos que dejar de ser jueces, Hanna, porque si no se cae el amor al prójimo. Y además, se cae algo muy importante. Se cae el carácter evolutivo de la Torá. Fíjate, te tengo que decir otro dato muy importante desde el punto de vista de la halajá. Nosotros decimos en la Kabbalah que la Torá va a funcionar cada 1000 años diferente en cada Shemitah, en cada eón, en cada etapa. Hay diversas Shemitot, hay cada 1000 años una Shemitah nueva. Y la Torá se tiene que interpretar de acuerdo a esa Shemitah. Yo no puedo interpretar la Torá como en la época de Lot. ¿Por qué? Porque moralmente el incesto nosotros no lo vemos como habitual. Alguien puede decir, mire, la poligamia en la época de Jacob estaba permitida. Yo quiero tener 4 mujeres. Eso en muchas legislaciones no se puede. Y quizás moralmente en unas sociedades no se puede y en otras se puede. En las sociedades islámicas se puede. Entonces va a venir tu esposo, Hanna, y te va a decir, mira, yo quiero tener 3 mujeres más porque quiero ser un tipo como Jacob. Y tú le vas a decir, mira, todo muy lindo,
Pero Jacob era del año 1500 a.C. y entonces no se puede poner la Torá ahora, porque las condiciones culturales han cambiado. Quiere decir que aquí hay que analizar la relación del alma con Dios, hay que analizar las condiciones culturales y hay que analizar que la Torá siempre está cambiando. Y por otro lado, analizar las exégesis. Porque fíjate la exégesis de Rashi, que yo estoy citando sobre el capítulo 38. Por otra parte, cuando Judá va a Tamar y busca la prostituta, a mí realmente la situación de Judá me pone muy mal. Es decir, además siendo judío, que descendo de la tribu de Judá y de donde tiene que venir el Mesías. Es decir, este Judá le gustó irse de prostituta. Nadie critica a Judá en la exégesis rabínica. Pero a mí me encanta criticarlo a Judá. ¿Qué nivel de conciencia tenía Judá en irse con una prostituta? ¿Yo lo critico? No lo critico, no hay que criticar. El plan de Dios era otro. Era una pregunta para saber el punto de vista cabalístico. Ahora quiero hablar, porque el tiempo está volando de una manera brutal. Tengo tres preguntas. Hablando desde el punto de vista más metafísico, y mencionando la historia de Sansón y Dalila, porque obviamente cuando hablan de que el cabello y todo eso, ¿qué repercusión hay en el tema sexual? Porque estamos hablando de un poder que él pierde. Bueno, fíjate qué interesante lo que tú planteas y en la Kabbalah lo analizamos, ¿no? Es decir, Sansón muchas veces, que es el gran superhombre, ¿no? El superhéroe, es nuestro Ulises en la tradición de la Kabbalah y en la tradición judía. Sansón tiene fuerza mientras el pelo de Sansón es cada vez más largo. Sabemos que el pelo largo pertenece, digamos, podríamos decir, culturalmente a la mujer, ¿no? Entonces, a lo que vamos es, aquí hay algo muy interesante. La fuerza de Sansón es cuando el cabello se va creciendo, que es el aspecto femenino que tiene Sansón. Dalila, que descubre que si se le corta la parte femenina a Sansón, Sansón pierde toda su fuerza. Es decir, si Sansón se queda solo masculino, pierde toda su fuerza. Hay que cortarle la parte femenina que tiene. Sansón es Sansón porque tiene la cabellera que simboliza la parte femenina. Cuando se da cuenta de esto Dalila, le corta la parte femenina y lo solo masculino no tiene fuerza. Por lo tanto, ¿qué está diciendo la tradición de la Kabbalah en la Torá? Que cuando Sansón es fuerte es cuando lo masculino y lo femenino está junto. Cuando Dalila encuentra que le puede sacar lo femenino a Sansón, Sansón pierde toda su fuerza. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra fuerza? El reconocimiento interior del alma, de lo masculino y lo femenino, claramente. Ah, genial. Yo lo había leído interpretaciones más llevados a lo sexual, ¿no? A la sexualidad que tendrían Sansón y Dalila, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la sexualidad de Sansón y Dalila es una sexualidad extraña porque Dalila, el objetivo que tiene no es amar a Sansón, el objetivo que tiene, tú sabes, es pelear con el pueblo de Israel. Y el objetivo que tiene Sansón con Dalila tampoco es un objetivo muy elevado, es porque físicamente le gustaba Dalila, lo cual no es una relación desde el punto de vista sexual. Lo que pasa es que lo que tiene, a mi modo de ver, como simbolismo sexual muy potente es el pelo de Sansón, que para la Cábala es el simbolismo femenino. Para mí queda claro que ese reconocimiento de lo femenino, esa pérdida de lo femenino que tiene Sansón es lo que le saca la capacidad de fuerza. Ok, ahora quiero hablar un poco sobre la alegoría del Satán, porque tú hablaste pues que fue una distorsión de lo femenino y lo masculino, Satán y su complemento. De acuerdo a la tradición se dice de que la palabra Nahash tiene el mismo valor numérico que la palabra, Nahash serpiente, que la palabra Mesías. Así entonces, es. ¿qué simboliza todo esto? El veneno de la serpiente es el antídoto también, ¿no? Bueno, en realidad la problemática aquí, en realidad en el Gan Eden, en el jardín de Edén había dos, pero había cuatro. Yo muchas veces digo, ¿no? En plan chiste para que la gente se ría un poco. Pero en realidad quien, entre comillas, va a hacer que Javá, que Eva, se desequilibre. ¿Y esto qué quiere decir? Que los femeninos se desequilibran al recibir, porque le quiere dar más luz, es el serpiente, el Nahash, que es la parte oscura de Adán. ¿Y por qué es la parte oscura de Adán? Porque es lo masculino que irrumpe rompiendo la contención femenina. Es decir, la serpiente claramente es Adán, es la parte oscura de Adán, pero irrumpe sobre Javá, de modo que Javá no puede, lo femenino no puede recibir lo que tendría que recibir adecuadamente. Y fíjate que el caso inverso es Lilith, que lo que quiere hacer es imponerse
frente a Adán, que es la parte oscura de Eva. Es decir, Lilith, claramente, y lo dice Luria, es la parte oscura de Eva. ¿Qué quiere decir? La que se quiere imponer sobre Jochma. Al final, lo que estamos viendo entre Satán y Lilith, desde el punto de vista místico, es que en realidad son fuerzas masculinas y femeninas que quieren desequilibrar, que están desequilibradas. Es decir, cuando lo femenino está desequilibrado por esa potencia de luz que le trae el Satán, porque lo masculino tiene mucha fuerza, y que cuidado que está reproduciendo el Tzimtzum Aleph, porque en el Tzimtzum Aleph las Klipot y la creación del universo se produjeron a partir de una fuerte expansión de la fuerza masculina. Entonces, ¿qué vemos en Satán frente a Javá? ¿Qué vemos en Satán frente a Eva? Vemos una fuerza masculina que Eva no puede contener, porque la transgresión no fue comer del árbol, la transgresión fue comer a destiempo. Por ese motivo Satán actuaba desde una verdad a destiempo. Es decir, Satán lo que le decía a Eva es, puedes conducir un auto a los 15 años. No, mejor a los 18. Adelantó el proceso Satán. Pero el proceso era bueno, porque Eva tenía que abrir los ojos para ver el mundo de la dualidad. El problema es que lo abrió antes de lo que realmente podía haberlo abierto. Entonces, cuando estamos hablando de Satán y Lilith, estamos hablando de Adán y Eva en sus funciones oscuras, en sus funciones de desequilibrio. En consecuencia, cuando aparecen los desequilibrios por parte de lo femenino o por parte de lo masculino, fíjate que el movimiento, una parte del movimiento feminista exalta a Lilith, es una locura. Lilith es la oscuridad, no puede exaltar a Lilith, tendría que exaltar a Eva, no a Lilith. Porque en realidad Eva es el equilibrio de lo femenino y masculino. Porque si el movimiento feminista exalta a Lilith, entonces el mundo de lo masculino tendríamos que exaltar al Satán, y tendríamos que exaltar a la oscuridad. Entonces, no, exaltemos la relación de Adán y Eva, que es la relación cara con cara. Es la relación de equilibrio entre lo masculino y lo femenino dentro de mi alma. Perfecto. Acá me hicieron unas cuantas preguntas que mi amiga Carolina me ha estado ayudando a recopilar, pero bueno, una de ellas voy a tomar lo que es sobre la meditación cabalística entre parejas en la sexualidad. ¿Qué tanto se usa y en qué momento es apropiado hacerlo? O si se puede ya comenzar a eso. Mira, desde el punto de vista de la halajá, la jurisprudencia dice todo lo que quiera hacer la pareja y estén de acuerdo se puede hacer. Es decir, no hay nada prohibido en el marco de un respeto mutuo y una reciprocidad mutua en el campo de la pareja. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente que entre las cuatro paredes la pareja decida lo que realmente desea hacer y no tiene que dar, digamos, ningún tipo de explicación al exterior, a ningún tipo de autoridad. Solamente que, te vuelvo a reiterar, desde el punto de vista de la halajá, una persona podría pedir, por ejemplo, el divorcio, podría pedir el get, si una persona no la satisface por lo menos una vez por semana, uno al otro de los contrayentes, o, bueno, claro, esto hoy con la civilización moderna, antropológicamente lo que te voy a decir puede que cause gracia a mucha gente, pero lo tengo que decir. Se puede ir al tribunal rabínico a pedir el divorcio porque está sucio y no se baña nunca el otro contrayente. Por eso puedes pedir, es decir, vas al rabino y le dices, mire, hace 2 semanas que este hombre no se lava. Entonces puedes ir. Esto un poco es del siglo XIX para atrás, pero también sucede esto, ¿no? Que se puede pedir. Por lo tanto, a lo que vamos es, mientras hay un respeto mutuo, una reciprocidad en un ambiente privado, nadie puede entrar ahí. Por lo tanto, si la pareja entiende de que ellos quieren meditar juntos, yo creo, Hanna, que aquí cuando uno encuentra una pareja tiene que encontrar una sintonía de alma. Es decir, la sintonía del cuerpo tiene mucho que ver, una relación directa con la sintonía del alma. Si no hay una sintonía energética por parte del alma, es muy difícil la sintonía del cuerpo. Las sintonías del cuerpo no funcionan cuando las almas están separadas. En realidad lo que sucede en lo sexual no es para nosotros algo biológico, es una muestra de cómo están las relaciones de energía entre dos personas. En consecuencia, la importancia de esa relación es la revelación de lo que está sucediendo a nivel álmico, a nivel espiritual. ¿Qué equivalencia tiene la Kundalini dentro de la Cábala o el árbol de la vida?
Porque Bueno, en el Tantra se habla mucho de kundalinis y de chakras, ¿no? Que se elevan hasta arriba, hasta la bueno, corona. lo que pasa es que la línea media del árbol es lo que nosotros tendemos, la Kundalini, que es esa línea media, porque fíjate que lo masculino y femenino en el árbol es transitorio. Malhut y Keter no tienen dualidad. Malhut está unificada en lo inferior y Keter está unificada en lo superior. Por lo tanto, femenino y masculino se tienen que unificar en la línea media. Y por supuesto la Kundalini sube. Ahora, cuando hablamos de Kundalini en Kabbalah, hablamos de Dat, hablamos de elevación del nivel de conciencia. Mientras más nivel de conciencia yo tengo a nivel álmico en esa relación sexual, más el nivel de Keter se puede alcanzar. Que esa sería como el objetivo, elevar Dat al máximo nivel. Ahora, si el otro me ayuda a elevar mi Dat al máximo nivel de conciencia, porque ¿qué es lo que tú hablabas de orgasmo metafísico, si se quiere, al principio de nuestro encuentro? ¿Qué sería orgasmo metafísico? Lo que nosotros llamamos el éxtasis de Keter. ¿Y eso cómo se alcanza? Es la gran pregunta. Cuando en realidad llega un momento en esa relación física donde los cuerpos sienten que desaparecen y que uno está unido a Dios. Es decir, uno se ha unido a la otra persona, pero en realidad es como que uno y la otra persona en ese nivel desaparecen, porque se ha unido a la totalidad. Esto yo creo que podríamos llamarlo como el orgasmo metafísico más alto del nivel del éxtasis de Keter. Y esto, dos personas que tienen una vibración profunda a nivel de energía, lo alcanzan. Y esto sería lo que plantea la Cábala. Esto lo deberíamos alcanzar. Ahora, en la relación de pareja se alcanza porque es una relación íntima. Esto, en realidad, te digo, habría que alcanzarlo en todas las relaciones, en la de amistad, en la de los hijos, en el sentido de éxtasis de Keter. Porque en realidad todo me sirve para unificarme con la divinidad. Porque puede haber una persona que está sola, que no tiene pareja, y a esta persona entonces, ¿cómo? ¿No llega al éxtasis de Keter? Claro que llega al éxtasis de Keter. Va a llegar al éxtasis de Keter a través del conocimiento, de la comprensión, de este autoerotismo que tiene de unir lo femenino y lo masculino dentro de sí misma. Y esta unión de lo femenino y lo masculino dentro de sí misma es lo que le va a permitir encontrar luego pareja. Porque también aquí hay algo interesante, Hanna, que me gustaría dejar en claro. La gente a veces busca pareja cuando tiene un desequilibrio interior entre lo femenino y lo masculino. Y lo primero que hay que hacer es trabajar nuestros desequilibrios masculino y femenino para que luego podamos atraer una pareja que esté en nuestra misma vibración. Porque si nosotros estamos desequilibrados en nuestro interior, vamos a traer desequilibrios en el exterior también. Entonces hay mucha gente que se queja y dice, uy, yo los que elijo o las que elijo, siempre elijo el mismo modelo. Y usted elige el mismo modelo porque en tu interior, lo femenino y masculino está ya desequilibrado en tu interior. Por lo tanto, cuando decimos, ¿por qué el trabajo interior? El trabajo interior de unir lo femenino y lo masculino, que es lo que hacemos en Kabbalah, es para luego estar preparado para recibir al otro. Porque cuidado, que para recibir al otro me tengo que vaciar, porque el otro va a decir, el suéter lo pongo aquí, y yo voy a decir, el suéter lo pongo ahí. Y cuidado que si el suéter cada uno lo pone en otro lado, son problemas de poder a veces la pareja. Las parejas se pueden volver relaciones de poder. ¿Por qué? Porque uno se quiere imponer al otro, y entonces cuando hay poder, no hay amor. Fíjate, curioso lo que dice Maimónides, cuando hay poder no hay conocimiento. Y fíjate lo que quiere decir conocimiento. Cuando dice Adán conoció a Eva, conocimiento quiere decir unión. Quedan 5 minutos y bueno, este tema... Se me ha pasado volando, se me ha pasado volando. Me queda todo el tema aquí. Sí, siempre estamos hablando pues de ese equilibrio que tenemos que lograr entre lo femenino y lo masculino dentro de nosotros. Y mencionaste pues de las personas que están solas, incluyéndome, ¿no? Porque en realidad ya definitivamente es trascendental pues tener una persona que te sume, ¿no? Que te reste, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le das a esas personas que de repente como el judaísmo incentiva el matrimonio incluso desde muy jóvenes, y bueno, pues no voy a estar ahí alocada en Tinder o qué lugares porque hay mucha gente sola, especialmente mujeres, ¿no? Bueno, no, especialmente mujeres no, también hay hombres, hay mucha gente sola, tanto mujeres como hombres. Quizás la mujer es mucho más valiente y lo dice, pero hay hombres solos que no lo dicen. Entonces, yo te diría que en general hay mucha soledad, pero fíjate, porque creo que hemos entendido mal la independencia. Creo que tenemos un problema ahí. Tenemos un problema. Fíjate que las virtudes de la Tiferet
son la independencia y el amor. Pero hay gente tan independiente, o podríamos decir tan distorsionadamente independiente, que es lo que quiero decir, que no tiene capacidad de amar al otro para que el otro pueda entrar a su vida. Porque para que alguien, un otro, entre en tu vida, tienes que vaciarte. Tienes que vaciarte partes de ti, si no el otro no puede entrar en ninguna parte. Si uno está lleno de uno, no puede haber amor, porque el otro tiene que entrar en algún vacío. Es decir, en definitiva, tú tienes que necesitar algo que se llene en ese vacío. A nivel de alma, si no nos vaciamos y solo nos llenamos, nunca vamos a permitir que un otro entre por ese vacío. Es decir, ese vacío es nuestra debilidad, ese vacío es la necesidad de crecer, ese vacío son la angustia, ese vacío hay que dejarlo vacío. Y hay que dejarlo vacío no solamente para yo recibir la luz de la Insof, sino también para recibir la luz del otro, porque el otro va a entrar en ese vacío. Por lo tanto, hoy la gente de manera narcisista se llena de sí misma, y eso cree que es independencia. Tenemos un problema serio en el concepto de independencia moderna, porque la independencia moderna ha pagado un precio muy alto, que es la soledad, por temor, por la confusión con el narcisismo. Hay mucha soledad narcisista. Hay mucha gente que está sola, pero que no se vacía, y al no vaciar su alma, no permite que el otro entre. Gracias, Mario. Un placer. Logró. Lo hemos logrado. Sí, creo que... Gracias a ti. Realmente un placer, pero es un tema tan largo que podemos estar horas aquí. Sí, de repente da para un libro que puedas hacer sobre esto, porque definitivamente, como tú dices, con la sexualidad se puede hacer mucho por el planeta o destruirlo, literalmente, ¿no? Entonces, genial. Entonces, gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias A todos. Gracias a ti, shalom, y saludos a mis amigos de Perú. Gracias, shalom. Cuídate mucho, shalom.